Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me llamo Joy Díaz y soy parte del equipo de Relaciones Comunitarias del Distrito Escolar de Austin y también soy parte del grupo que está dando a conocer que a partir de muy pronto, ahorita les voy a dar las fechas, vamos a cambiar la frecuencia en las que nos paga el Distrito Escolar. Yo sé que algunos ya se han enterado, otros no, pero vamos a platicar de eso el día de hoy. Acompáñenme. Bueno, se estarán preguntando ustedes a quién le va a afectar este cambio, ¿verdad? Literalmente a todos los empleados del distrito. Ahora, algunas personas dicen, bueno, ¿qué es el pago de nómina quincenal? ¿Cómo es diferente, verdad? Ahora que nos van a pagar por quincena, todos vamos a tener que ajustarnos un poquito. Hay dos fechas muy importantes que tenemos que mantener en cuenta. El primer día es el 15 del mes y la segunda fecha es el último día hábil del mes. Seguramente también se están preguntando qué pasa si el día es feriado. ¿Qué pasa si el banco está cerrado, verdad? ¿Qué pasa si es fin de semana? Bueno, si el 15 o el último día hábil del mes caen en fin de semana o en día feriado, nos van a pagar el día anterior. Ahora, es muy importante también que recordemos que como ahora a todos nos van a pagar quincenalmente, vamos a recibir 24 cheques por año. Algunas personas nos están preguntando si su pago anual va a cambiar. Se los puedo decir en una palabra muy cortita. No. Si ustedes comparan su pago anterior con el pago en el futuro y hacen la cuenta anualmente, vamos a seguir ganando lo mismo. Vamos a comparar un poquito el pago, la diferencia, ¿verdad? Entre las personas que antes les pagaban cada 2 semanas y las personas que vamos a ganar quincenal ahora, que vamos a hacer todos. Bueno, quizá a usted le pagaban un viernes sí y un viernes no. La diferencia ahora es que nos van a pagar el día 15 y el último día del mes. Recordemos eso. Vale la pena reiterar que a todos nos van a pagar 24 cheques por año, ¿correcto? Ahora las personas que nos pagaban mensualmente y que ahora vamos a ganar quincenalmente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo mismo, que vamos a recibir pago el día 15 del mes y el día último del mes, siempre y cuando no sean días festivos ni sean fines de semana. Pero hay algo muy importante. Quizá usted es de las personas que piden que le quiten más impuestos. Si usted es de las personas que en el pasado ha pedido que le quiten más impuestos, usted necesita hacer dos cosas. Una es que necesita bajar una forma W4, ya sea que lo haga de manera virtual o que lo haga en persona en la oficina de payroll o de pago, lo tiene que hacer antes del 1 de junio de este año, ¿correcto? Ahora, la pregunta que más hemos recibido es ¿por qué? Y yo los entiendo. Los cambios nos producen preguntar, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque el cambio nos afecta a todos y esa es la razón principal. Necesitamos uniformidad. En un distrito tan grande como el Distrito Escolar de Austin, teníamos unas personas que ganaban de una manera y otras personas que ganaban de otra. Entonces, lo que estamos buscando principalmente es uniformidad. También ayuda en la manera en que el distrito registra los impuestos, ¿verdad? Y hay otras cositas. Habían personas que de diciembre a enero pasaban 6 semanas durante una época de muchos gastos sin recibir pago. Entonces, este sistema quita eso. Pero en realidad hay una razón que es más válida, ¿verdad? Y es que la mayoría de los negocios y de las organizaciones en los Estados Unidos hacen pagos quincenales. Entonces, realmente nos estamos uniendo a la mayoría que es el sistema preferencial de pago de nómina. Ahora, ya que sabemos por qué está pasando este cambio, quizá usted se pregunte, bueno, ¿y cuándo va a pasar? También aquí vamos a tener un periodo de ajuste.
El periodo de ajuste quiere decir que hay personas que trabajamos todo el año y hay personas que entramos en agosto. Entonces, si usted es de las personas que trabajan todo el año, su cambio va a ser el 14 de julio. Ya sé que se le va a olvidar. Entonces, vamos a hacer esto. En cuanto pase el 4 de julio y terminen los fuegos artificiales, usted va a decir, ya viene el cambio. El 14 de julio de este año, las personas que trabajan todo el año van a hacer su cambio a pagos quincenales. ¿Qué pasa con las personas que entran a trabajar en agosto? Bueno, si usted es de las personas que entran a trabajar en agosto, su pago quincenal va a empezar el 15 de agosto de este año. Esta cuestión es un poquito complicada para algunas personas, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿y qué tal si yo no quiero? Hay iniciativas en el distrito escolar donde nos preguntan, ¿quieres participar en esta iniciativa o no? Esta iniciativa en particular, no hay opción. Es para todos. Recordemos que una de las razones principales por las que se está haciendo esto es para que haya uniformidad. Ahora, algunas personas, por justa razón, están preguntando, ¿qué va a pasar con mis impuestos? ¿Me van a quitar más impuestos porque ahora tengo 2 cheques al mes? ¿O me van a quitar menos impuestos porque ahora tengo menos cheques al mes? Usted sabe las preguntas que nos afectan por cuestión de impuestos. Si usted compara su cheque de un año anterior con sus cheques futuros, los impuestos que le van a quitar son los mismos. Nota muy importante, hay personas que piden que se les retengan más impuestos. Si usted es esa persona, recuerde, necesita tener una forma W4 nueva en la oficina de payroll o la oficina de pagos antes del 1 de junio, a más tardar el 1 de junio. Ahora, este calendario son los días propuestos para nuestra fecha de pago quincenal. El calendario usted puede checar las fechas, ¿verdad? Pero lo que me importa que nos enfoquemos aquí es que todos los cambios de alguna manera nos producen estrés. Hay personas que tenemos una rutina y queremos conservar nuestra rutina. A mí me recuerda mucho a mi hijo porque mi hijo tiene autismo y para él su rutina es vital, ¿verdad? Bueno, los cambios son un poquito más fáciles de digerir cuando sabemos con anticipación lo que va a pasar, cuando nos informamos al respecto. Entonces, es muy importante que pongamos atención a las fechas en las que nos van a pagar para que así, si tenemos que hacer algunos ajustes en nuestro pago del carro, nuestro pago de la casa, nuestro pago de colegiatura, cualquier cosa que tenga que ver con su presupuesto, es mejor cuando sabemos con anticipación lo que va a pasar y empezamos a hacer ajustes. Quizá después de esta presentación usted todavía tenga preguntas. ¿Por qué? Porque cada casa es diferente, cada empleado es diferente, cada presupuesto es diferente, nuestras necesidades son diferentes. Entonces, queremos responder a sus necesidades y a sus preguntas porque tenemos un grupo de expertos que está dispuesto a hacerlo. Por favor, llame. Por favor, mándenos un correo electrónico o por favor, mándenos un mensaje por Let's Talk. De cualquier manera que usted se comunique, queremos que usted se sienta apoyado y que tenga toda la información que necesita para este cambio tan importante. Muchas gracias.